Hola, este es el cuarto video correspondiente a la presentación de redes bayesianas y modelos de Markov. En este video vamos a hablar sobre los algoritmos de propagación que se usan en las redes bayesianas. Estos algoritmos permiten determinar la probabilidad de una variable a partir de un conjunto de evidencias que están relacionadas directa o indirectamente. Es decir, pueden ser evidencias que están en un nodo que tienen una conexión con este estado, o puede ser una evidencia que está en otro nodo, en otra variable que no tiene una conexión directa, pero que se puede propagar la probabilidad a través del cálculo de otros estados intermedios. Entonces, para aplicar este algoritmo de propagación, se va a considerar, por un lado, la ubicación de las evidencias y la ubicación de la variable que yo quiero calcular dentro de la red. En general, todas las herramientas de redes bayesianas lo que hacen es, cuando yo le agrego una evidencia, calcular las probabilidades que van a tener cada uno de los valores de todas las variables que aparecen en la red. Es decir, por cada uno de los nodos yo voy a cambiar los valores de probabilidad que tienen. Algunos que pueden ser que queden muy similares, otros que cambien mucho. Entonces no es que yo digo, bueno, esta va a ser mi evidencia, yo quiero calcular solo este valor, sino que yo voy a obtener todos los resultados de las probabilidades propagadas en toda la red. De todas maneras, si uno quiere, después analiza solo una o más de esos nodos o variables. Lo otro que va a considerar el algoritmo de propagación son los parámetros numéricos asociados. Esos van a ser las probabilidades a priori y las probabilidades condicionales que van a tener ya definidos cada uno de los nodos variables de mi red bayesiana. Para hacer esta propagación hay dos tipos de algoritmos. Hay uno que son algoritmos aproximados que usan técnicas de muestreo, pero que son un poco más complicados de entender y no son tan precisos. Y los algoritmos de propagación exactos, que aplican fórmulas matemáticas más complejas, pero que generan resultados más precisos. Nosotros en esta materia vamos a ver solamente los algoritmos de propagación exactos, porque son los que generalmente tienen implementadas las distintas herramientas de redes bayesianas. Para hacer entonces la propagación dentro de la red, lo que vamos a ver son distintas situaciones con ejemplos, donde vamos a tener nodos que vamos a llamarlos A, B, C, D, E, letras, y vamos a ver qué situaciones se puede hacer la propagación y qué situaciones no se puede hacer la propagación. En este caso, supongamos que yo tengo A afecta a B, B afecta a C. Entonces, si yo tengo una evidencia en A, yo puedo calcular el valor que va a tomar B, o sea, qué probabilidades va a tomar cada uno de los valores de B, y puedo también calcular C, porque a partir de B yo puedo influir sobre C. Entonces, de esto puedo decir que conociendo A se puede determinar B y C. Si yo tuviera la situación de donde ahora la evidencia está sobre C, yo con C puedo propagar hacia atrás. Entonces, conociendo C, yo puedo calcular las probabilidades para los valores de B y los valores de A. Entonces, conociendo C, se puede determinar B y A. Bueno, ¿qué pasa si yo conozco B? Si yo conozco solo B, puedo propagar hacia C y puedo propagar hacia A. Pero en este caso, fíjense que yo también conozco A. O sea, tengo dos evidencias. Conozco B y conozco A. Entonces, ahí lo que me dice es que B va a influir sobre C, pero A no va a influir sobre C. ¿Por qué? Porque yo al conocer una evidencia en B, no tiene sentido propagar de A a B, porque ya no es una incertidumbre el valor que toma B. Yo ya tengo un hecho que es la evidencia. Entonces, no tiene sentido propagar de A a B ni de A a C. Yo directamente voy a propagar de B a C. O sea, si yo tengo un estado del cual tengo evidencia, todas las probabilidades que vienen de otros estados no tiene sentido que las analiza, porque yo ya estoy seguro qué valor tiene ese estado. Bien, supongamos ahora que la evidencia está en B y C. Bueno, acá pasa lo mismo que recién. Yo voy a propagar de B a A, pero de C no va a influir en A, porque al yo tener la evidencia en B, no tiene sentido propagarla desde C. Bueno, supongamos que ahora A tiene otro hijo que es D y D tiene un hijo que es E. Bueno, si yo tengo la evidencia en A,
Así como yo podría calcular a B y C, también puedo determinar los valores que van a tener en D y en E. Entonces puedo tener las probabilidades para B, para C, para D, para E, definidas a partir de la evidencia que está en A. Supongamos ahora que yo conozco B. Entonces a partir de B puedo calcular a C, a partir de B también puedo calcular a A, y a partir de A puedo calcular a D y a E. Entonces conociendo B puedo conocer cuál va a ser el valor que toman sus hijos, sus padres y sus hermanos. Porque a partir del valor que va a tomar el padre lo puedo propagar por la segunda rama que corresponde al nodo hermano. Supongamos que ahora la evidencia la tengo en B y la tengo en A. Entonces de B la puedo propagar hacia C, pero de B no la propago hacia A. Entonces, porque A ya tiene su evidencia. Entonces de A sí puedo propagar hacia D y hacia E. Pero B no influye ni en D ni en E, ni en A. Bueno, por otro lado, si yo tengo que ahora el nodo padre no existe más. Tengo el nodo B, nodo D, que son hermanos. Tengo el nodo C y el nodo E. C tiene dos padres, cosa que puede pasar en una red bayesiana, es decir, DB influye sobre C y D también influye sobre C, y a su vez D influye sobre E. Entonces, si yo tengo la evidencia en B y D, puedo calcular C y E. En este caso, las probabilidades para los valores de C van a ser mejores, van a ser más precisos, porque los estamos calculando a partir de dos evidencias, la evidencia que está en B y la evidencia que está en D. Si yo solo tuviera la evidencia B, podría calcular a C, pero la precisión tal vez sea menor. En caso de E, no va a ser tan bueno porque solo lo influye la evidencia del nodo E. Bueno, supongamos que ahora la evidencia la tengo en B. Si yo tengo B, puedo calcular C, pero la regla de propagación me dice que desde C no la puedo mandar a D. O sea, si yo tengo que a un nodo hijo le propago la probabilidad, no le puedo propagar esa probabilidad a otros padres que tenga. ¿Por qué? Porque está demostrado que esa probabilidad que yo estoy propagando me va a generar problemas y no va a ser muy aproximada. Entonces es preferible no propagarla. Entonces, considerando B, o sea, conociendo B, se puede determinar C, pero no se puede determinar ni D ni E. Y bueno, ¿qué pasa si yo tengo ahora la evidencia en B y C? Desde B no influyo en nadie porque ya su hijo tengo una evidencia. Pero desde C sí puedo influir sobre D y desde D puedo influir en E. Entonces, desde tener la evidencia en el nodo hijo, puedo propagarla al padre, como habíamos visto antes, y eso influirá al hermano. Pero B no va a influir en nada. Bueno, entonces, todas esas distintas situaciones las podemos ver en este resumen, donde se indica qué se puede propagar y qué no se puede propagar para cada una de las situaciones posibles entre los nodos. Todas estas reglas son importantes porque son las que se van a utilizar en el procedimiento que vamos a ver a continuación. Como yo les mencionaba antes, no soporta ciclos, por eso se lo denomina que es un procedimiento para poliárboles, o sea, un grafo sin ciclos, pero donde un nodo puede tener más de un padre. Y en este procedimiento vamos a ver que se reduce la complejidad de las fórmulas aplicando la propagación de dos tipos de mensajes entre los nodos. Va a haber un mensaje que se va a mandar desde los nodos padres a los nodos hijos, que se va a denominar mensajes pi. El mensaje va a ser en sí la probabilidad que va a influir, pero bueno, se lo llama mensaje. Y por otro lado vamos a tener la propagación de los hijos a los padres a través de los mensajes lambda. Entonces, nosotros en este procedimiento de poliárbol, lo que va a pasar es que los padres van a mandar a los hijos y los hijos van a mandar a los padres según corresponda, teniendo en cuenta entonces las reglas de propagación que vimos anteriormente, que están resumidas en esta diapositiva. Bueno, este procedimiento es un poquito complejo. Lo vamos a ver ahora a continuación, pero no se preocupen si las fórmulas no quedan muy claras porque las fórmulas son bastante complejas. Lo que me interesa es que se entienda a grandes rasgos cómo funciona el procedimiento.
Entonces lo primero que hace el procedimiento es identificar los nodos que tienen alguna evidencia. Luego determina qué nodos están conectados para realizar la propagación a partir de las evidencias. Entonces, una vez que tiene eso, va a inicializar los distintos nodos. Para los nodos que tenemos evidencia, le vamos a asignar un 100% de probabilidad, o sea, un 1, para el valor que corresponde a la evidencia. O sea, si yo sé que la batería está muerta, le voy a asignar a muerta un 100%, un 1. Y al resto le voy a asignar un 0. A su vez, va a inicializar dos vectores auxiliares, un vector pi y un vector lambda, con un valor de 1 en la posición correspondiente al valor conocido al que tenemos evidencia y un 0 en el resto. Para los nodos que son raíz, que no tienen evidencia, o sea, nodos padres que no tienen ningún padre, se va a inicializar un vector auxiliar pi, donde va a tener los valores de las probabilidades a priori, que esas probabilidades ya las tenemos conocidas. Y para los nodos hoja, o sea, los nodos que no tienen ningún hijo, vamos a inicializarlos todos con un valor de 1. O sea, se va a inicializar un vector donde todas las posiciones van a tener un valor de 1. Una vez que hacemos la inicialización de todos estos nodos, lo que vamos a entrar es en un ciclo. Entonces dice, mientras existan nodos que esperan algún tipo de mensaje de otros nodos conectados, se va a ejecutar lo siguiente. Entonces, lo que va a empezar a hacer el algoritmo es que los nodos van a empezar a mandar mensajes a otros nodos. Los padres a los hijos y los hijos a los padres. El procedimiento va a finalizar cuando no quede ningún mensaje por mandar. Entonces lo primero que va a hacer en este ciclo es decir, para todo nodo X que solo le falta enviar un único mensaje al nodo Y, se calcula el mensaje y lo envía. O sea, lo que se va viendo es si a un nodo le falta mandar un único mensaje, es el que va a trabajar primero. Y entonces calcula el mensaje de acuerdo a si es un nodo padre o un nodo hijo. Entonces, si es un nodo padre que se lo manda al nodo hijo, se calcula de esta manera, usando esta formulita. Entonces, ahí lo que va a considerar es las evidencias que vienen de los antecesores y los mensajes que recibió de otros hijos. Que para calcular la valoración de las evidencias anteriores se usa esta otra formulita que, fíjense que es bastante compleja porque hace una sumatoria de una productoria considerando las probabilidades condicionales. No se preocupen, que no se las voy a preguntar. Por otro lado, si es el que tiene que mandar el mensaje es un nodo hijo hacia un nodo padre, va a calcular los mensajes lambda, que ahí considera la sumatoria también de las probabilidades condicionales y la valoración de las evidencias de los nodos hijos de ese nodo, que para eso considera también los mensajes que vinieron de otros hijos, la productoria de todos esos mensajes. Una vez que finaliza este ciclo, o sea que se mandaron todos los mensajes, se calcula la probabilidad a posteriori de los nodos sin evidencia. Para hacer eso, por cada uno de los valores de ese nodo, se calcula la probabilidad de que tome tal valor si se produjo tales evidencias, usando la formulita que aparece a continuación. En esta formulita se calcula un alfa auxiliar, que es 1 dividido la sumatoria de todos los mensajes pi y lambda que se recibieron, y eso lo multiplica por el vector auxiliar pi y el vector auxiliar lambda que va a tener el nodo. Entonces, este procedimiento no es complicado, lo complicado que tiene son las fórmulas que aplica, que si uno se pone a investigar, de hecho en uno de los apuntes que aparecen al final de la bibliografía, explican de dónde salen y se ve que son todas aplicaciones del teorema de Bayes para muchos nodos, pero que no tiene sentido aprenderlo porque todo esto lo va a hacer de manera automática una herramienta. Entonces para nosotros va a ser como magia. Nosotros les vamos a dar la evidencia y se va a propagar por toda la red. Para ver cómo esto funciona, de todas maneras, lo vamos a ver en el próximo video con el ejemplo de nuestro auto. Hasta luego.